Señor Dios nuestro, gracias por ese día que tenemos en tu gracia. Gracias por todas las bendiciones que recibimos cada día, aún las bendiciones que normalmente no se damos cuenta de eso. Ayúdanos siempre a enfocar en las cosas que realmente importan, tu palabra y con las maneras en que podemos crecer en la fe y servir a ti y a nuestros vecinos en la vida. Ayúdanos en nuestro estudio a aprender y aplicar lo que leemos hoy en tu palabra. Amén. Amén. Entonces voy a compartir pantalla para mostrar el PowerPoint. Ok, ahí Mm. estamos. Seguimos hoy con el capítulo 4 de Gálatas. Y seguimos con el tema de esclavitud y libertad y como Cristo, como el Evangelio, cambia todo para nosotros. Un, un breve repaso de lo que estudiamos la semana pasada es que estamos en una sección muy apasionada de la carta. Pablo está recordando cómo eran los Gálatas y cómo han cambiado bajo la influencia de los judaizantes. Tú regresa a las cosas de la ley, causa mucho dolor a él, a Pablo. Es muy difícil ver a gente que realmente alguien ama y alguien ha hecho muchas cosas por ellos, pero todavía volvieron a las cosas anteriores, las cosas de la ley, que no pueden dar libertad y salvación. Ah, solo hay más, entonces no quiero ponerte en una posición que necesitas responder, pero ah, ¿recuerdas las circunstancias en que Pablo originalmente se reunió con las Gálatas? Posiblemente Pastor Henry sabe. A ver, ¿alguien recuerda las circunstancias en que Pablo se reunió con ellos por primera vez? Está bien. Ay, no, no me acuerdo ya. Fue en A ver, dame. su tiempo de su primer viaje de misionero y recuerda que él tuvo un problema de salud y dijimos que no sabemos exactamente qué era, pero los Gálatas eran o estaban disponibles para ayudar a Pablo en cualquier cosa que necesitaba y sí, tenía una buena relación de ayuda y cuida entre los dos. Pero lo que es triste es ahora han olvidado eso y ya no son en el mismo nivel de compañerismo con Pablo. Y eso es la tragedia, que van perdiendo su camino. Y hoy Ujú. seguimos con los próximos versículos. Voy a leerlos. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartados de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con nosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolor y paz, hasta que Cristo sea formado en nosotros, cierra estar con nosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Ah, mira aquí, Pablo no usa
los nombres de sus oponentes, de los judaizantes. En otras cartas de Pablo, él sí menciona las personas que están causando problemas por nombre, pero aquí no. Y eso muestra que es una lucha para los corazones de sus estudiantes y él no puedo, no quiere mencionar los nombres de sus enemigos, porque estaban intentando de sacar a los Gálatas de la verdadera fe. Y por eso es una situación muy seria y por eso Pablo está muy apasionado, está luchando por medio de palabras contra ellos y intentando usar la palabra de Dios, mostrar a los Gálatas otra vez que lo que están perdiendo realmente es la libertad y posiblemente que si siguen en ese camino van a perder la salvación que viene del Evangelio. Y para enfocar en nuestros versículos 17 y 18 ahora tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros, para que vosotros tengáis celo por ellos. Y el celo que tenían los judaizantes era añadir su influencia basada en la ley de Moisés en las iglesias de Gálatas. Lo que es interesante sobre los judaizantes es que eran cristianos, pero quisieron que los creyentes gentiles también convirtieran a seguir las leyes del Antiguo Testamento. Es decir, que los judaizantes no eran como ateos o judíos de el judaísmo tradicional. No, eran cristianos, pero el problema de sus creencias fue eran cristianos más las leyes de Moisés. Recuerda, hace 2 semanas dijimos que en el caso del Evangelio, añadir es perder. Es decir, que cuando añadimos necesidades, requisitos al Evangelio, estamos perdiendo la libertad y estamos perdiendo pues, el mensaje del Evangelio, que es Jesús hizo eso para ustedes y no tienen que hacer nada. ah, y en cambio está diciendo Jesús hizo eso y ustedes también tienen algo que hacer. Y eso es perder. Añadir es perder ah, en el caso de Ujú. tenemos Sí, ahora sí recuerdo, relámpagos y sí. truenos. A Mucho veces cuidado, que es peligroso, perdemos. que no se vaya a ir la señal. ah, Espero que no, pero vamos a ver. Bienvenido, Marco. Eh, yo acabo de decir que para repasar que en el caso del Evangelio, añadir algo es perder, porque los judaizantes eran cristianos, pero quisieron añadir también la ley de Moisés a los Gálatas para su manera de salvación, que obviamente sabemos es incorrecto y es una herejía decir que necesita creer en Jesús, pero también seguir las leyes ceremoniales de los judíos, es decir, ah, todo las leyes que vienen en Levítico y los libros de Moisés.
Algunas preguntas hasta ahora sobre las creencias de judaizantes y por qué eran problemáticas, por qué causaban problemas. No, ya recordé que el problema era ese, que ellos le colocaban Jesús más otra cosa, o sea, pues siempre hacer, o poner o quitar al Evangelio, ¿cierto? Era como el problema, ya estoy recordando, sí. Ujú. Y otra cosa importante aquí es que tener celo, ser celosos por algo, puede ser algo muy bien. Hay muchas causas en el mundo porque personas son muy celosos, puede ser causas sociales o religiosos. Debemos ser celosos por el Evangelio, por la palabra de Dios, pero ah, una cosa, una enseñanza, no es bueno, no es la verdad, solo por el celo que tienen la gente que seguía. Hay musulmanes que hacen actos de terrorismo por su celo, por su Dios. Eso no significa que es algo bueno, es algo correcto. Um, Hay los testigos de Jehová. Normalmente son muy celosos sobre sus creencias, por ejemplo, sobre el fin del mundo, pero eso no significa que sea la verdad. Y eso es que tenemos tenemos que tener cuidado porque vamos a encontrar a gente que son muy celosos, son muy apasionados sobre un tema, sobre una enseñanza, pero eso no significa que esa enseñanza es buena, es buena para nosotros. Y por eso seguimos el ejemplo de los cristianos en Berea que escuchaban a Pablo y después miraban a las escrituras para probar que estaba enseñando Pablo. Es decir, que hay personas que van a tener celo, pero unas veces van a tener celo por cosas incorrectas y por eso no queremos escuchar a alguien muy apasionado y creer que es la verdad. Eso puede pasar en el político, si hay alguien que es muy emocionado, muy interesante para escuchar, probablemente más gente van a seguir a esa persona, pero puede pasar en las iglesias también. Y es algo de que debemos darnos cuenta y siempre estar luchando por cosas así. Sí, es como ya llevar las cosas al extremo, pues ya la gente se vuelve extremista y se vuelve, sí, hasta peligroso. Ujú. Todo tiene que ser como con se me va la palabra. O sea, uno siente es un celo, pero no pues a un extremo de volverse fanático y todas esas cosas, no, sí, todo en el extremo es malo, mejor dicho. Sí, Marco. Yo pienso que nosotros sí debemos de ser celosos de la verdad, especialmente de la bendición y de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, ya que muchos han distorsionado esas enseñanzas y se paran en una enseñanza y aunque porque así les enseñaron a ellos incorrectamente y ellos también están enseñando incorrectamente a otros. Usted puso el ejemplo de los políticos, pero también de los testigos de Jehová. Yo podría mencionar a los mormones también, ¿verdad? Y a otras congregaciones como los
Jesús solo o los unicitarios, ¿verdad? Así les enseñaron a ellos, pero la responsabilidad nuestra por escudriñar la palabra, por ir a la sola escritura, es donde cobran importancia, pues porque no es porque lo diga el pastor Jonás, ni el pastor Henry o el pastor Elkin, sino que o porque lo diga Lutero, ¿verdad? Sino que porque así es la escritura y la escritura es la sumatoria de la verdad. Ahora, conforme a la escritura, sí debemos de ser celosos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando nosotros le hablamos a las personas de la verdad y que nosotros estamos conscientes que somos escrituralmente correctos, que somos sola escritura, sola gracia, sola fe, entonces nosotros tenemos que tener una pasión para transmitirle a la gente, porque la gente no muchas veces reacciona a lo que se le dice, sino a la pasión con la que se le dicen las cosas. Entonces podríamos usar eso también a nuestro favor en el momento en que nosotros estemos compartiendo, eh, haciendo evangelismo, compartiendo las buenas nuevas con otras personas, la ley y el evangelio. Esa es mi opinión. Muchas Ah, gracias. sí, como Pablo dice en 18, bueno es mostrar celo en lo bueno, pero solamente porque hay celo por algo no significa que es algo bueno o algo verdadero. Muy bien. Y seguimos con versículos 19 y 20. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Y podemos ver con su tono de voz, su tono de escribir, que Pablo está verdaderamente triste por la condición de sus hijos en la fe. Y usa como el nombre hijitos, más que hijos, mis hijitos preciosos en la fe. Y Pablo está sufriendo ah, por ver sus dificultades, por ver el engaño que está pasando en las iglesias. Y puedes ver por un lado ah, el corazón de Pablo, el corazón de un apóstol real que cuida mucho por la gente que está enseñando y guiando. Y por otro lado, puede ver los dolores que Satanás quiere causar en la iglesia. Y es una realidad que hay cosas buenas que vienen en el ministerio y hay cosas malas que vienen. Y en unos minutos puede parecer que las cosas malas vienen mucho más que los buenos, pero sabemos que estamos en una lucha, no una lucha contra carne, sino contra las fuerzas espirituales de este mundo, contra Satanás y sus demonios que quieren quitar lo más posible de Dios. Y por eso guardamos con tanta fuerza nuestras enseñanzas del Evangelio puro, del Evangelio sin añadir nada, sin perder nada, porque sabemos solo en eso viene la salvación. Ah, cuando, cuando compartimos el Evangelio, sabemos que no es nosotros mismos haciendo la palabra, haciendo la obra, disculpa, es la palabra de Dios que hace la obra ah, cuando, cuando compartimos el Evangelio. Y gracias a Dios por eso, porque si la obra del Evangelio dependiera en mí,
ah, fuera muy mal, porque yo soy un pobre mensajero y también toda gente tiene sus debilidades. Y gracias a Dios que tenemos la bendición de compartirlo sin la presión de que su éxito dependa en nosotros. Eh, Vimos aquí una situación difícil, pero es una situación que muestra las realidades del ministerio y de la vida cristiana. ¿Algunas preguntas o comentarios? Bienvenido, Mari. Hola, Jonas, bendiciones, gracias. Saludarte, bendiciones a todos, pastor, a los hermanos presentes. Y nada, pues atenta a la clase. Muy bien, gracias. Qué bueno que pueda estar aquí. Ok, entonces, si, sí, tengo una pregunta, la próxima. Ah, Hay ciertas dificultades que vienen con la comunicación por carta. Ah, yo por toda mi vida he vivido en un mundo que tiene correo electrónico y esa tecnología. Posiblemente unos de ustedes recuerdan cómo era cuando cartas eran necesarias para comunicar entre una familia y con el gobierno y todo eso. Y saben ustedes las dificultades que vienen de usar esa media de comunicación. Pero mi pregunta es, ¿qué nos muestra la última oración, la oración? Eh, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros, quiero estar con ustedes y cambiar de todo. Esta oración, ¿qué nos muestra de Pablo sobre su actitud en la situación actual? ¿Qué son los sentimientos de Pablo cuando está escribiendo esa parte de la carta? Bueno, pienso que él está triste de saber la situación en que se están, pues como ellos se están comportando o como están cambiando lo que él les ha enseñado por otra falsa doctrina, pues que se puede decir que están escuchando. Entonces dice que quisiera cambiar su tono de voz, que en vez de estar hablando, pues le gustaría estar, me imagino que cara a cara con ellos, ¿no? No por carta, es lo que pienso yo, no sé. Bueno, gracias. Marco, Y en mi pensamiento, siempre que he leído esta porción, eh, he estado consciente que el de una actitud en donde Pablo efectivamente muestra un compromiso personal y más que un compromiso, un apego personal, ¿va? Lo podemos ver en la expresión cuando él les llama hijitos a ellos, ¿verdad? Y habla de que se siente perplejo, o sea, asombrado, extrañado quizás, y habla de que está sufriendo dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ellos. Realmente Pablo, que se comunicaba con ellos a la distancia, en aquellos tiempos en que no como ahora, ¿verdad? Que el caso de nosotros, pues que estamos a muchos kilómetros de distancia e incluso nos podemos ver las caras, poder de primera mano escuchar los comentarios, las opiniones y también las enseñanzas valiosas que se transmiten, pues. Entonces, Pablo estaba mostrando un verdadero compromiso
un apego personal por las ovejas que el Señor Dios había puesto a su cuidado, y estaba mostrando también un interés genuino en cuanto a que ellos no fueran, eh, ¿cómo sería la palabra? Distraídos de las enseñanzas que él les había impartido, ¿verdad? Por esas otras enseñanzas extrañas, esos evangelios espurios que los judaizantes habían tratado de introducir, eh, y que eran totalmente extraños a la doctrina o a la enseñanza e incluso al ejemplo que Pablo había dejado en ellos. Pablo se sentía, ¿por qué no decirlo?, devastado. Y es una situación bien real en el ministerio cuando uno verdaderamente le pone interés a voy a utilizar esa palabra, a las ovejitas, ¿verdad? Que Dios ha puesto uno en el camino. Por eso el ministerio, am, es de un área de trabajo espiritual de mucho cuidado, pero también es muy demandante en lo personal y en lo emocional cuando el pastor realmente está pastoreando a sus ovejas y no como aquellos ministros que quieren tener miles y miles de ovejas, pero no conocen a ninguna, ¿verdad? No saben, no conocen, no cono yo veo que ahora los ministros dicen, yo quiero tener una mega iglesia, quiero tener una mega congregación, pero ¿a cuántas de esas ovejas realmente les va a impartir una enseñanza personalizada como estaba mostrando Pablo? ¿Por cuántas de esas ovejas ese ministro va a tener una carga por enseñarles y por guiarlos en el buen camino? Este es un muy buen ejemplo y un muy buen comentario que quiero hacer en esta hora. Es el compromiso, el interés, el apego, ¿por qué no decirlo?, el amor que un ministro siente por sus ovejas, que un pastor siente por sus ovejas. Gracias. Sí, gracias por el comentario. Sí, hay una verdad sobre el ministerio, es que en contra de la mayoría de otros trabajos, ah, en el ministerio, el trabajo es el pueblo, es las personas. Y el difícil con el trabajo es personas, porque personas siempre están cambiando, personas son pecaminosas, hacen cosas malas, tienen tiempos en la vida que son mejores o peores, ah, toman malas decisiones, nos sorprenden, y por eso vienen las complicaciones de la vida en el ministerio. Pero sobre todo, Pablo confía en Jesús por su fuerza, y en otro lugar dice que por su debilidad, Cristo puede hacer cosas muy poderosas. Entonces, por todas las dificultades en el ministerio o en la vida, nuestra esperanza está en Jesús. Si no hay comentarios más, vamos a continuar con la sección que viene del, del libro, y eso es una alegoría. No se preocupen, no vamos a estudiar todos los 10 versículos hoy, pero vamos a hacer una introducción para la sección que viene, y después vamos a estudiar versículo por versículo más lento. Pero hoy vamos a empezar con una introducción a la sección de la alegoría. Y el tema de la alegoría es Sara y Agar, y eso fue una historia muy conocida porque es parte del origen del pueblo judío. Entonces, todos los judíos conocían
esa historia con Abraham y con cómo empezó su nación. Ah, Era muy conocida para ellos. Y es un ejemplo de Pablo como un maestro bueno que sabe su estudiante, conoce sus estudiantes y lo que, lo que son familiares a sus estudiantes y usa esa sabiduría sobre sus estudiantes a poner imágenes y ilustraciones que pueden ayudar a ellos en su situación personal. Mi párrafo de introducción dice, ahora Pablo termina con sus pensamientos personales, ah, de hijitos míos, esto reflejo esos sentimientos más fuertes, y él sigue con una alegoría para instruir a sus estudiantes más sobre la diferencia entre las creencias de los judaizantes y de los apóstoles. Pablo continuó con su enfoque en el contraste entre la esclavitud de la ley y la libertad de Cristo, usando una historia bíblica que era muy conocida. Entonces voy a leer todos los versículos de 21 a 31 para que ustedes puedan escuchar la historia en el contexto, en todo, y posiblemente estudiamos el primer versículo o algo, pero vamos a tomar probablemente ah, toda la clase de la semana que viene para estudiar por toda la alegoría. Hoy es la introducción y el contexto. Entonces, ah, voy a leer de Gálatas 4, 21 hasta 31. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar, porque Agar es el monte de Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocija, regocíjate, oh estéril, tú que no das la luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de las que tienen marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Entonces, la imagen aquí es usando Sarah y Agar, nombres muy conocidos para instruir a la gente. Y Pablo hace unas cosas inesperadas en su alegoría, haciendo comparaciones que ah, proba- probablemente no fueron recibidos con felicidad por las conexiones que hace en contra de, de la cultura, del entendimiento de la mayoría de la gente judía. Entonces vamos a discutir todo eso en el futuro
pero por ahora siempre solo vamos a hacer el primer versículo, que es una pregunta y sirve como introducción a todo lo que va a pasar. Y es decirme lo que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Entonces, como dije anteriormente, Pablo usa la ley, una historia muy conocida, para mostrar que las enseñanzas de los judaizantes y gente así no eran correctas porque no seguían la cosa que supuestamente eran seguidores de esa. Y la pregunta que Pablo está haciendo por todo su mensaje aquí es a los Gálatas: ¿quieres ser libres o esclavos? Gálatas, ¿quieren ser libres en el Evangelio de Cristo o quieren ser esclavizados por la ley, por los requisitos que no pueden cumplir? ¿Cuál quieren ustedes? ¿Libre o esclavizado? Y Pablo usa su historia de Agar y Sara, mostrar que obviamente es mejor ser libre, y aunque lo hace en una manera interesante, decimos, por sus comparaciones entre Agar y Jerusalén. ¿Algunas preguntas sobre el contexto o el principio de la alegoría? Sí, bueno, hablar de que hay pues como alegoría en sentido positivo, como lo está usando Pablo, pero también hay alegoría de manera muy negativa con la falsa doctrina. Entonces, saber eso, de que hay personas, o hubo un método de interpretación de la Biblia que se llamaba la alegoría, y eso trajo muchos problemas, porque decían lo que creían las personas, y, y eso en verdad, pues no permitían que la Biblia hablara a sí misma, como lo vemos aquí con Pablo, que sí está dejando que la Biblia hable a sí misma. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Sí, buen punto, pastor. En los años antes de Lutero, como de 1000 hasta 500, era una escuela de interpretar la Biblia que dijo que cada, cada versículo de la Biblia tenía cuatro interpretaciones posibles. Y uno de esos fue la alegoría, que es como representar algo que no es. En, en esa historia aquí, Pablo tiene la habilidad de usar la historia como alegoría porque era un apóstol inspirado por el Espíritu Santo. Ah, lo que pasa en otras iglesias unas veces es que miran a Génesis 1, por ejemplo, o otras historias de la Biblia y dicen que vamos a usar esa para alegoría. Como Pastor Henry dijo, es peligroso hacer eso porque no somos inspirados por Espíritu Santo, y la manera de interpretación bíblica que usamos nosotros luteranos es que leemos en el contexto histórico y también de la gramática. Es decir, que no vamos a convertir toda la historia en una alegoría para añadir un significado, pero también vamos a leer según el contexto original. Estamos estudiando Gálatas en el perspectivo de que es una carta del apóstol Pablo a una iglesia que él empezó y que él estaba enseñando. Pero buen punto, pastor. La palabra alegría alegoria puede tener
como cosas pesadas cuando estamos discutiendo. Muy bien. Si no hay más preguntas o comentarios, vamos a pausar aquí por la semana y la semana que viene, si Dios quiere, vamos a continuar con el estudio de la alegoría entre Agar y Sara. ¿Preguntas o comentarios? No, pastor, muchas gracias. Ok, Todo claro. muy bien, me alegra. Entonces, vamos a terminar con oración. Señor Dios, gracias por esa oportunidad de unirnos. Gracias por la tecnología hoy en día, que ya no necesitamos usar cartas, tenemos la bendición de ver cara a cara, aunque hay miles de kilómetros entre unos de nosotros. Ayúdanos a usar esas oportunidades para crecer juntos en la fe y para acercarnos a ti y también a nuestros hermanos en la fe. Ayúdanos en nuestras vidas, hoy y por toda la semana. Ayúdanos a aplicar las cosas y usar sabiduría en nuestras vidas de la libertad cristiana, para hacer buenas obras en nuestras vidas que siempre están bajo de la gracia. Y gracias a la obra de Jesús tenemos la libertad de hacer las buenas obras así. Y gracias por esa salvación y ayúdanos a compartirla con nuestros prójimos. Todo eso pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gracias por la clase, Jonas. Dios les Bendiciones. bendiga. Amén. Bendiciones. Gracias a ustedes. A Que tengan una todos, buena muchas semana. gracias. Dios los Muchas bendiga.